Fingí que me ingresaban en el hospital para ver cuál de mis 3 hijas era la más devota. El resultado. Durante 30 días, ninguna vino a visitarme. En cambio, mi exmarido, con quien no había hablado en 30 años, me trajo la comida cada día. 30 años han pasado desde el día en que aquel hombre salió por la puerta con su macuto de tela. Me he acostumbrado a este silencio. Pero en aquel entonces, aunque la casa era pobre y estrecha, siempre bullía con las risas y los llantos de los niños. Ahora, la casa es espaciosa, lujosa y está llena de muebles de diseño. Pero solo la habita la sombra de una anciana que entra y sale. Mis 3 hijas han triunfado en la vida. Es el mayor orgullo que siempre presumo ante los vecinos del barrio. Laura, la mayor, es abogada en un gran bufete de Madrid. Su agenda está siempre a rebosar y pasa más noches en vuelos nocturnos que cenando en casa. Clara es directora de una prestigiosa agencia de comunicación. Su teléfono no para de sonar. Y en una cena de 10 minutos, se pasa 8 hablando por él. Lucía, la pequeña, la más obediente y la mejor estudiante de la casa, es ahora doctora y jefa de departamento en la universidad. Ocupada con sus clases, proyectos de investigación y constantes viajes para dar conferencias. Son buenas hijas. Cada mes, mi cuenta bancaria recibe transferencias generosas con conceptos como para los gastos de mamá o para que mamá se compre vitaminas. Mi nevera nunca está sin jamón ibérico de bellota, conservas gourmet de Santoña o aceites de oliva de edición limitada traídos de Andalucía, pero esas cosas no hablan. Desde que me compraron este piso y se mudaron cada una a su casa por comodidad para sus trabajos, las veces que nos hemos sentado a comer juntas en todo un año, se pueden contar con los dedos de una mano. Para ellas, esta casa es ahora como una estación de paso. Entran para ver si su madre sigue viva. Dejan un par de cosas y se marchan a toda prisa. El mes pasado, mi rodilla empezó a darme problemas. El médico dijo que la artrosis en la vejez es normal, que solo necesitaba tomar medicación, limitar los desplazamientos y hacer fisioterapia suave para estar bien. Pero los dolores sordos en las frías noches de invierno me hicieron plantearme una idea que me atormentaba. Quería saber, en esa agenda apretada de reuniones, contratos y congresos científicos, ¿cuánto tiempo podían dedicarle a esta anciana madre las 3 hijas que crié dejándome la piel? Decidí mentir. Llamé a cada una de ellas, con la voz apagada, diciéndoles que la artrosis de la rodilla se había agravado mucho, que el médico exigía un ingreso de 30 días para seguimiento y rehabilitación intensiva, o de lo contrario corría el riesgo de no poder volver a caminar. Quería ver cómo se las arreglarían para cuidar de su madre. La primera reacción de las 3 me dejó helada. Porque ninguna se alarmó ni corrió a casa de inmediato. Laura me devolvió la llamada 2 horas después. Su voz aguda se mezclaba con el sonido de papeles al pasarse. Dijo que estaba atrapada en un caso muy delicado. La semana siguiente tenía que volar a Barcelona para reunirse con un cliente, y me aconsejó que hiciera los trámites de ingreso, que eligiera la mejor habitación privada del hospital, que ella me transferiría 2.000 euros para cubrir los gastos. Si faltaba algo, que se lo dijera. En cuanto tuviera un hueco, vendría a verme. Clara me envió un largo mensaje de texto, explicando que la agencia estaba en plena campaña de fin de año, que faltaba personal, y que ella tenía que estar allí todo el tiempo. Prometió contratar a una cuidadora para mí, disponible 24 horas al día. Pagará lo que hiciera falta, siempre y cuando yo estuviera cómoda. La pequeña, Lucía, me hizo una videollamada de apenas 2 minutos. En la pantalla apareció su rostro agotado entre montañas de documentos. Me recomendó que comiera bien, que me llevara ropa de abrigo y se disculpó apresuradamente porque tenía que terminar de corregir una pila de exámenes finales de sus alumnos. Colgué el teléfono y me quedé sentada, mirando la maleta que acababa de hacer. No se me escapó ni una lágrima. Solo sentí una pesada tristeza oprimiéndome el pecho. Me autoengañé pensando que estaban demasiado ocupadas, que sus carreras estaban en su apogeo, y que no podía pedirles que lo dejaran todo para venir al hospital, a darme de comer o vaciar el orinal. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que anhelaba una mano que sostuviera la mía al hacer los trámites de ingreso. Un hombro en el que apoyarme al dar mis primeros pasos de rehabilitación. A la mañana siguiente, llamé a un taxi y, sola y cabizbaja, me dirigí al hospital con mi pequeña bolsa de viaje. La habitación privada era limpia y espaciosa, pero sus 4 paredes blancas solo acentuaban mi soledad. Mi prueba había comenzado, pero parecía que la única que iba a perder era yo. Me asignaron una habitación con 4 camas, todas ocupadas por ancianas de mi edad. La habitación era amplia,
con una gran ventana que daba a un patio con muchos árboles. Los ancianos hospitalizados suelen tener una cosa en común. Les encanta hablar de sus familias para matar el tiempo. En la cama de al lado estaba la señora Pilar, una mujer delgadísima con hipertensión y diabetes. Tenía 2 hijos que trabajaban de albañiles. Gente muy humilde. Pero cada mediodía, veía a su hijo mayor entrar con una fiambrera, abriéndose paso entre la gente. Su ropa aún estaba manchada de cemento y sus manos eran ásperas. Pero su sonrisa era bondadosa. Ayudaba a su madre a sentarse. Le daba cada cucharada de sopa con cuidado. Y mientras lo hacía, le regañaba por no tomarse las pastillas a su hora. La señora Pilar, de boquilla, le decía que era un pesado. Pero sus ojos rebosaban satisfacción. En la cama de enfrente estaba la señora Dolores, una funcionaria jubilada cuyos hijos vivían todos en el extranjero. Pasaba el día entero pegada a su móvil, esperando que la llamaran. Cada vez que lo hacían, hablaba a gritos, para que toda la habitación oyera cómo presumía de que su hijo en Estados Unidos se había comprado un coche nuevo, o de que su nieto hablaba inglés como un nativo. Pero en cuanto colgaba, suspiraba profundamente y se giraba hacia la pared en silencio. Al verlas, me reconocía un poco en ellas. Tenía hijas tan exitosas como las de la señora Dolores, pero envidiaba la escena polvorienta del hijo de la señora Pilar. Al segundo día de hospitalización, no llamé a ninguna a propósito, para ver si ellas tomaban la iniciativa. Hasta las 10 de la noche, el teléfono no sonó. Era Clara, preguntando si ya dormía. Acababa de salir de una reunión y tenía la cabeza a punto de estallar. Me preguntó qué tal el tratamiento de hoy, si la rodilla me dolía menos. Le mentí, diciéndole que todavía me dolía mucho, que el médico me había hecho acupuntura toda la tarde. Al oírlo, se lamentó de lo mucho que sufría. Luego me preguntó si la cuidadora que había contratado esa mañana había venido y si estaba contenta con ella. Que si algo no me gustaba, se lo dijera sin rodeos para cambiarla. Finalmente, me dijo que descansara, que mañana tenía una reunión del Consejo de Administración desde primera hora. Que el fin de semana intentaría sacar un rato para pasarse a verme. Antes de que pudiera decir nada más, colgó. El pitido intermitente en la noche silenciosa sonaba desolador. La cuidadora que Clara contrató era una persona eficiente y profesional. Hacía su trabajo a la perfección. Limpiaba, compraba la comida y me recordaba tomar la medicación puntualmente, pero trabajaba por un sueldo, sin palabras de consuelo, sin una mirada de preocupación o compasión. Al tercer día, mi hija mayor me envió un largo mensaje. Mandó una foto desde el aeropuerto, a punto de embarcar en un viaje de negocios. No se olvidó de recordarme que revisara mi cuenta, porque acababa de transferirme 800 euros más para que me comprara buena comida y me recuperara. Lucía, la pequeña, me llamó mientras almorzaba. Habló muy rápido, diciendo que la universidad estaba pasando una inspección de calidad. Como jefa de departamento, no podía ausentarse y me pedía que la disculpara. Sonreí con amargura y les dije que estuvieran tranquilas con sus trabajos. Que aquí tenía a la cuidadora que se encargaba de todo. Que no se preocuparan. Sus excusas eran tan razonables, tan perfectas, que no encontraba motivo alguno para reprocharles nada. Estaban esforzándose por ganar dinero, por labrarse una posición social. ¿No era eso lo que yo siempre había esperado de ellas? Cuando eran pequeñas, me deslomé haciendo de todo, desde vender refrescos en un kiosco y coser ropa en casa hasta limpiar oficinas, solo para que pudieran estudiar y no tuvieran que pasar las penurias que yo pasé. Pero ahora que lo tenía todo, me daba cuenta de que el dinero no puede recalentar un plato de sopa, y una carrera profesional no puede masajear una rodilla dolorida. Mis hijas eran como aviones que surcaban los cielos, y yo era la vieja pista de aterrizaje que habían dejado atrás hacía mucho tiempo. El mediodía del tercer día en el hospital me trajo una sorpresa que jamás en la vida hubiera imaginado. La cuidadora había pedido permiso para salir un momento. La señora Pilar y la señora Dolores dormitaban tras tomar su medicación. Yo estaba recostada, mirando el plato de comida fría del hospital, con la boca amarga y sin ganas de tocarlo. Mi rodilla en realidad no me dolía tanto como para no poder andar, pero la soledad me dejaba sin fuerzas. La puerta de la habitación se abrió con un chirrido. Pensé que era la cuidadora que regresaba. Así que, sin levantar la cabeza, le dije con voz monótona que se llevara el plato. No hubo respuesta. Solo el sonido de pasos lentos y pesados acercándose a mi cama. Alguien arrastró una silla de plástico hasta mi lado y se sentó. Me giré sorprendida, y me quedé paralizada.
Quien estaba frente a mí no era la cuidadora ni un médico. Era Antonio. Aquel rostro, aunque grabado con muchas más arrugas, y aquel pelo, ahora canoso y escaso, lo reconocí al instante. 30 años sin noticias. Había llegado a pensar que estaría muerto en algún rincón o viviendo felizmente con otra mujer, habiéndose olvidado por completo de nuestra existencia. Estaba terriblemente delgado. La camisa raída le quedaba enorme sobre su cuerpo demacrado. La piel cetrina y los pómulos salientes hacían que sus ojos parecieran hundidos y llenos de sufrimiento. Estaba allí sentado, con sus manos venosas aferrando con fuerza un termo de aluminio. Una tos contenida y ahogada en su garganta sonaba agotada. Nos miramos fijamente, y el aire en la habitación pareció congelarse. Toda la humillación, la rabia y el resentimiento de 30 años criando a mis hijas sola brotaron en mi interior. Quise abrir la boca para insultarlo, para echarlo de la habitación. Pero un nudo amargo en la garganta me impidió emitir sonido alguno. Antonio, avergonzado, bajó la cabeza. Colocó con cuidado el termo de aluminio en la mesita de noche. Sus manos temblaban ligeramente al abrir la tapa. Un delicado aroma a caldo de pollo casero se extendió por el pequeño espacio. Habló con una voz ronca, lenta y llena de timidez. Dijo que había oído que estaba enferma en el hospital y que había preparado un poco de caldo, del que a mí me gustaba antes. Me aconsejó que lo tomara caliente, para asentar el estómago. Miré el caldo humeante, mordiéndome el labio para mantener la compostura. Y siseé cada palabra, intentando no despertar a las otras pacientes. ¿Qué haces aquí? Para ti. Tus hijas y yo morimos hace 30 años. ¿Vienes a traerme esto como un favor? ¿O para burlarte de mí? Antonio no reaccionó a mi agresividad. Se limitó a cerrar en silencio la tapa del termo y a empujarlo suavemente hacia mí. Con una mirada de resignación, dijo en voz baja: sé que me odias. Insúltame todo lo que quieras. Solo quería venir a verte un momento. Me alegro de que estés bien. Y de que las niñas hayan triunfado. Come. Por favor. No le he puesto veneno. Dicho esto, se levantó con dificultad y salió por la puerta, caminando con un andar vacilante. La tos volvió a sonar, esta vez más grave, desde lo profundo de su pecho. Cerró la puerta con cuidado, devolviéndome al silencio. Me quedé atónita mirando el termo de caldo. Cuando nos casamos, éramos muy pobres. Una vez, cuando di a luz a Laura, sufrí una anemia severa. Él trabajó toda la noche como mozo de almacén en el mercado para poder comprar unos huesos de pollo y prepararme un caldo que él mismo me dio de comer. Creía haber olvidado el sabor de aquel caldo, pero hoy volvía a mi memoria con una claridad asombrosa. Sin embargo, su crueldad al abandonarme con 3 niñas pequeñas me provocaba más indignación que emoción. Alargué la mano con la intención de tirar el termo a la basura, pero, por alguna razón, mi mano se detuvo a medio camino. Abrí la tapa y tomé una cucharada. El pollo tierno, el caldo suave y reconfortante. Las lágrimas empezaron a caer sobre el dorso de mi mano. Comía y lloraba al mismo tiempo. Lloraba por mi juventud sacrificada, por la amargura de la vida, y por la repentina aparición del hombre al que me había prometido odiar hasta la médula. Estaba convencida de que lo de ayer había sido un impulso momentáneo de Antonio, una forma de aliviar una tardía culpa, y que volvería a desaparecer como lo había hecho durante 30 años. Pero me equivocaba. A las 10 en punto de la mañana siguiente, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Entró Antonio, llevando una vieja bolsa de tela. Esta vez caminaba con un poco más de firmeza, pero su rostro seguía pálido y tosía con frecuencia. La cuidadora intentó ayudarle, pero le hice una seña para que saliera. La señora Pilar y la señora Dolores, que estaban charlando, miraron con curiosidad al recién llegado. Un viejo conocido que ha venido de visita, dije con frialdad, y me giré hacia la pared, fingiendo indiferencia. Antonio arrastró una silla y se sentó. Sacó un recipiente de plástico de la bolsa. Un delicioso olor a patata y huevo recién hecho, mezclado con cebolla pochada, inundó la habitación. Era una tortilla de patatas, el plato que tanto me gustaba cuando aún vivíamos en aquel pequeño piso de nuestro antiguo barrio obrero. Junto al recipiente, había un pequeño tarro de cristal con alioli casero, tal como a mí me gustaba. Antonio, con su voz suave y sumisa, me animó a comer un poco para variar. Me dijo que recordaba que a mí me gustaba poco cuajada, jugosa por dentro. Me volví para mirarlo, con mis defensas en alto. ¿Con qué derecho vienes aquí día tras día? ¿Y quién te ha dicho que estoy en este hospital? Pregunté, con dureza. Antonio bajó la cabeza, entrelazando las manos con nerviosismo. Hace poco que he vuelto a la ciudad.
Alquilé un pequeño cuarto en un callejón cerca de nuestro antiguo barrio. El otro día, en el mercado, me encontré con el señor Manuel, el presidente de la comunidad de vecinos. Me reconoció y me contó que te dolía la rodilla, y que te habían ingresado. Me preocupé tanto que le pedí la dirección para venir a ver cómo estabas. Solté una risa amarga que resonó en la habitación. ¿A ver cómo estaba? Querrás decir a ver si me había muerto ahogada en las deudas que dejaste cuando te fuiste. Tienes buena memoria. Recuerdas que me gusta el caldo y la tortilla de patatas. Pero... ¿recuerdas que cuando firmaste los papeles del divorcio, Clara solo tenía 5 años, y Lucía apenas balbuceaba sus primeras palabras? ¿Recuerdas que te fuiste con aquella Susana de la fábrica, dejándome con una casa llena de goteras y 3 niñas pequeñas a mi suerte? Recordar el pasado me oprimía el pecho. Mi mente me transportó a aquel día lluvioso de hacía 30 años. La fábrica textil donde trabajaba estaba haciendo recortes de personal, y Antonio fue uno de los despedidos. De ser un obrero cualificado, pasó a ser un desempleado que se pasaba el día bebiendo. La presión económica me volvió irritable, y le echaba en cara su situación constantemente. Fue entonces cuando oí rumores de que tenía algo con Susana, una compañera de trabajo viuda. El punto de inflexión fue el día que lo vi llevándola en su vieja bicicleta por la calle. Monté un escándalo, insultándolo delante de todo el mundo. Herido en su orgullo, no dijo ni una palabra para defenderse. Esa noche, escribió la nota de divorcio. Nos dejó el único piso que teníamos, y se fue con lo puesto, desapareciendo para siempre. Al oírme revivir aquello, el rostro de Antonio se contrajo de dolor. Se llevó una mano al pecho, y tosió durante un buen rato. Con dificultad me dijo: lo que pasó entonces fue 1000 veces culpa mía. Había perdido el trabajo. Me sentía un inútil, incapaz de llevar un plato de comida a casa. Así que tenías razón al gritarme. Pero lo de Susana fue un malentendido. Ese día le dio un ataque de apendicitis en plena calle, y nadie podía ayudarla. La vi y la llevé en mi bicicleta al centro de salud. Iba a explicártelo. Pero me despreciaste tanto. El estúpido orgullo de un hombre pobre me cegó. Me sentí tan humillado que me fui, pensando tontamente que tenía que ganar mucho dinero, volver rico, para poder mirarte a la cara de nuevo. Su explicación sonaba sincera. Pero 30 años de dolor no se borran con unas pocas palabras. Le di la espalda y, con voz gélida, le pregunté: ¿y ahora a qué vienes? Seguramente viejo, enfermo y sin nadie que te cuide. Vienes a buscar a tu mujer y a tus hijas para que te mantengan. Te lo digo claro. Mis hijas ahora son mujeres de éxito, pero les he prohibido que te reconozcan. Vete ahora mismo, que no quiero verte. Antonio no discutió. Se levantó en silencio. Señaló la tortilla y me dijo: come mientras está caliente. Mañana volveré. Y se marchó. Al ver su figura encorvada, noté que se llevaba una mano al abdomen y que sus pasos eran a veces inestables. Mi corazón era un caos. Una parte de mí quería tirar la comida, pero otra sentía curiosidad por saber qué había sido de su vida en estos 30 años para acabar en un estado tan lamentable. Los días siguientes, mi prueba con mis hijas empezó a dar los resultados más crueles. En total contraste con la paciente y silenciosa presencia de Antonio cada mañana, la atención de mis hijas parecía un proceso industrial programado, rápido, caro y completamente desprovisto de calor familiar. No fue hasta el 10º día que Laura apareció. Era domingo por la mañana. Su cumpleaños había sido 3 días antes. Cuando ingresé, estaba segura de que al menos aprovecharía su cumpleaños para comer algo conmigo en el hospital, aunque fuera de un tupper. Pero lo había olvidado por completo. Estaba tan absorta en sus casos que se olvidó hasta de su propio nacimiento. Yo lo sabía, pero guardé silencio deliberadamente para ver hasta dónde llegaba la indiferencia de mis hijas. Entró en la habitación con un traje de chaqueta impecable, llevando una bolsa de una marca de lujo con varias cajas de conservas gourmet. Su presencia hizo que las otras ancianas de la habitación la miraran con admiración. Se acercó a mi cama y, mientras me preguntaba cómo estaba, no dejaba de mirar la pantalla de su móvil, que se iluminaba constantemente. ¿Cómo te encuentras, mamá? ¿La rodilla está menos hinchada? ¿Qué ha dicho el jefe de servicio? Fingí una mueca de dolor, masajeándome la rodilla, y respondí: el médico dice que los huesos de una persona mayor tardan en recuperarse, que hay que tener paciencia. Laura asintió, sentándose en la silla de plástico, pero sus ojos seguían pegados a los mensajes. Tecleaba frenéticamente mientras me respondía como un autómata: tú tranquila y recupérate.
El dinero no es problema. Ya le he dicho a la cuidadora que te compre la mejor comida. Me informó de que la semana siguiente tenía que volar a Singapur para un congreso de Derecho Internacional, que seguramente no podría venir a verme y que la disculpara. Se sentó durante menos de 40 minutos, en los que recibió 3 llamadas de trabajo, y salió 2 veces al pasillo a hablar. No me sirvió ni un vaso de agua, ni me masajeó la pierna dolorida ni una sola vez. Vino a visitar a su madre como una obligación más que cumplir en su apretada agenda. Antes de irse, abrió el bolso, sacó un fajo de billetes y lo dejó debajo de mi almohada, diciendo que era para mis gastos. 5 días después, le tocó el turno a Clara, cuya visita fue aún más apresurada que la de su hermana. Vino con una asistente que cargaba con una pila de documentos. Clara llevaba un vestido ajustado y tacones altos que resonaban en el suelo del hospital. Me hizo exactamente 3 preguntas. Y luego usó la mesa vacía del rincón para firmar una serie de papeles que le presentaba su asistente. Mientras firmaba a toda prisa, dijo: «Perdona, mamá, pero el proyecto del nuevo complejo urbanístico está en su fase final. No puedo ausentarme». Señaló una caja que había traído. «Te he comprado esta máquina de masajes por infrarrojos. Dile a la cuidadora que te la ponga para aliviar el dolor». Cuando terminó, dijo apresuradamente: «Bueno, tengo que volver a la oficina. Me esperan unos socios». Se quedó exactamente 20 minutos. La costosa máquina de masajes quedó abandonada en un rincón de la cama, fría e inerte. Me quedé allí, mirando el dinero bajo la almohada y la máquina en su caja. Se me escaparon unas lágrimas, pero me las sequé rápidamente. El interés de mis hijas se medía en visitas relámpago, en objetos caros y en transferencias rápidas. Comprendí con amargura que, para ellas, esta anciana madre era solo una tarea que resolver. Una responsabilidad que cumplir para acallar su conciencia. No un ser querido que necesitaba consuelo. Yo misma había criado a 3 hijas independientes, fuertes y ambiciosas. Les había enseñado a luchar, a no dejarse aplastar por la pobreza. Y habían hecho exactamente lo que les enseñé. Tenían dinero y posición. Pero olvidé enseñarles a detenerse y mirar atrás, donde una madre envejecía día a día, y solo necesitaba una comida familiar completa. Mi prueba de la enfermedad fingida había sido un fracaso estrepitoso. Las había engañado para poner a prueba su afecto, y la verdad que recibí fue más dolorosa que una verdadera artrosis. En contraste con la costosa indiferencia de mis hijas, Antonio llenaba mis días vacíos en el hospital con su paciencia y su pobreza. A las 10 en punto cada mañana, sin faltar un minuto, la puerta se abría y él aparecía. Su puntualidad me desconcertaba un poco. Los días siguientes, ya no trajo caldo ni tortilla, sino que fue variando los platos. Un día apareció con un termo de potaje de garbanzos. Al abrir la tapa, un aroma reconfortante llenó el aire. Al ver el plato me di cuenta de que recordaba perfectamente mis manías. No había ni un trozo de pimiento. Y la grasa del chorizo había sido cuidadosamente retirada. Este hombre que había abandonado a su familia 30 años atrás, no había olvidado ni el más mínimo de mis hábitos. Sentada, recostada sobre la almohada, lo observaba en silencio mientras me servía el potaje en un cuenco. Fue entonces cuando me fijé bien en su aspecto. La ropa desgastada, las zapatillas de tela rotas en la puntera, y sobre todo, su rostro, que no solo mostraba el paso de los años, sino que tenía una palidez extraña. Cuando me tendió el cuenco, noté que su mano temblaba, y su frente estaba perlada de sudor, a pesar del frío invernal. De repente, hizo una mueca de dolor, presionándose el costado derecho con la mano y respirando con dificultad. Se giró rápidamente, evitando mi mirada, y sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña bolsa de plástico con unas pastillas blancas sin marca. Se metió 2 en la boca y las tragó con un vaso de agua de la mesita. Todo sucedió tan deprisa, como si quisiera ocultar algo. Lo miré con el ceño fruncido, y la preocupación superó momentáneamente al rencor. «¿Qué te pasa?», le pregunté directamente. «Si estás enfermo, quédate en casa y cuídate. No vengas aquí cada día a sufrir». Antonio forzó una sonrisa, se secó el sudor de la frente y me dijo que no me preocupara. «Es solo un dolor de estómago sin importancia, seguramente de tantos años conduciendo el camión, con horarios de comida irregulares. Un par de pastillas, y se me pasa. No te preocupes. Come el potaje antes de que se enfríe». Su explicación sonaba despreocupada, pero sus ojos hundidos evitaron mi mirada inquisitiva. La señora Pilar, desde la cama de al lado, intervino. «Qué hombre más atento, señora.
Hoy en día es difícil encontrar a alguien que te cuide con tanto detalle y te cocine a tu gusto. Tiene usted mucha suerte. Aunque tuvieran sus problemas en el pasado, a nuestra edad, apoyarse el uno en el otro es lo mejor. Las palabras de la señora Pilar me provocaron una sensación agridulce. Tomé el cuenco de potaje. Estaba delicioso, pero sentía un nudo en la garganta. La presencia diaria de Antonio destrozaba la coraza de orgullo que había construido como madre soltera que había sacado adelante a sus hijas. Siempre me había dicho a mí misma que no lo necesitaba, que vivía bien sin él, pero la verdad era que me sentía terriblemente sola. Y la única persona dispuesta a prepararme un guiso con esmero era el hombre al que había jurado odiar el resto de mi vida. Los largos días en el hospital calmaron mi mente. La dedicación de Antonio fue derribando poco a poco el muro que había construido a mi alrededor. Aquella tarde lloviznaba. La habitación estaba casi vacía porque los familiares de la señora Pilar y la señora Dolores las habían llevado a pasear por el pasillo. Antonio me trajo un batido de frutas, preparado con esmero. Mirando su pelo canoso, decidí sacar a la luz lo que me había reconcomido durante 3 décadas. Lo miré fijamente a los ojos, y le pregunté con seriedad: Antonio, a nuestra edad, ya con un pie en la tumba, quiero que me respondas a una cosa con claridad. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué abandonaste a tu familia por irte con Susana, la de la fábrica? ¿Qué te faltaba en esta casa para que fueras capaz de convertirte en un padre ausente? Al oír mi pregunta, la mano de Antonio se detuvo en seco. Dejó el vaso sobre la mesa y soltó un suspiro de resignación. Se acercó a mi cama y, con las manos entrelazadas, miró por la ventana, con la vista perdida en el pasado. Lo de aquel día fue una tragedia causada por la pobreza y el orgullo, respondió con voz grave y triste. Cuando la fábrica anunció los despidos, yo estaba en la lista, de ser el pilar de la familia. Me convertí en un parado que vivía de su mujer. Me pasaba el día buscando trabajo, pero nadie me contrataba. Por la noche, oía a las niñas llorar de hambre, y a ti quejarte por la falta de dinero. Me sentía el hombre más inútil del mundo. Esa frustración me convirtió en un hombre amargado y conflictivo. Y lo de Susana, te juro que fue un terrible malentendido. Ese día volvía de buscar trabajo cuando la vi retorciéndose de dolor en el suelo, a la entrada del mercado. La gente se arremolinó, pero nadie tenía coche ni quería responsabilidades. Corrí a ayudarla, la subí a mi bicicleta y pedaleé con todas mis fuerzas hasta el hospital. Los médicos dijeron que era apendicitis aguda, que un poco más y se le hubiera perforado. Cuando volví a casa, empapado en sudor, antes de que pudiera decir nada, te abalanzaste sobre mí, gritando e insultándome. Me llamaste inútil, vago. Me acusaste de gastar el dinero de la casa con otras. La gente nos miraba y cuchicheaba. En ese momento, el orgullo de un hombre pobre fue pisoteado hasta el extremo. Estaba tan dolido que ni siquiera intenté explicarme. Pensé que si ya me despreciabas tanto, de nada serviría. En un arrebato de estupidez, escribí la nota de divorcio. Os dejé la casa como compensación. Metí 4 cosas en una bolsa y me fui a la estación de autobuses. Quería irme lejos, ganar mucho dinero, para que un día te arrepintieras de haberme despreciado. Al oírlo, sentí un zumbido en los oídos. El odio que había albergado durante 30 años nacía de un malentendido y del orgullo desmedido de 2 jóvenes. Lo había acusado injustamente, y él había elegido huir en lugar de afrontar la situación. Una familia rota por la pobreza y la testarudez. Cerré los ojos y una lágrima caliente rodó por mi mejilla. La habitación se sumió en un silencio pesado. La confesión de Antonio me había quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo abría una herida nueva. Si te fuiste, ¿por qué no volviste nunca? Le pregunté con la voz quebrada. ¿Sabes lo duro que fue para mí criar a 3 hijas sola? Hubo noches en que una de ellas estaba enferma, y tenía que correr bajo la lluvia, llamando a las puertas de los vecinos para pedir dinero para medicinas. ¿Dónde estabas tú entonces? Antonio hundió la cabeza entre las manos, y sus hombros delgados se sacudieron. Lloraba. Un hombre anciano llorando en silencio frente a su exmujer. Cuando me fui, contó entre sollozos, me fui al sur y me saqué el carné de camionero. Recorrí todas las carreteras de España. En las noches en vela, en la cabina del camión, os echaba de menos hasta la locura. Recordaba perfectamente la vez que Laura tuvo convulsiones por la fiebre, con 3 años, y la llevé en brazos 2 kilómetros hasta el centro de salud en pleno invierno. O cuando Clara se cayó de un árbol y se rompió el brazo. Y pasé toda la noche en vela consolándola. Esos recuerdos me atormentaban a cada minuto. Innumerables veces compré un billete de tren para volver y pedirte perdón. Para intentar arreglar las cosas.
Pero luego me miraba. Y solo veía a un simple camionero. Sin apenas ahorros. El complejo de inferioridad volvía a apoderarse de mí. Tenía miedo de volver y ser una carga. De que me echaras en cara el pasado. De que mis hijas me miraran con el desprecio de quien ha crecido sin padre. Me prometí a mí mismo que solo volvería cuando tuviera dinero. Cuando pudiera comprar una casa decente. Pero la vida da muchas vueltas. El trabajo de camionero es duro, siempre expuesto a enfermedades y accidentes. Me maté a trabajar toda la vida, pero el sueño de hacerme rico nunca se cumplió. Con los años, la vergüenza se convirtió en miedo y me impidió volver. Elegí esconderme. Seguir vuestras vidas en la distancia. A través de viejos conocidos. Al escuchar sus palabras tardías y sinceras, el rencor que sentía se disipó, dejando paso a una profunda compasión. Qué cruel es la vida. Por culpa de sus inseguridades y de un orgullo absurdo, se había privado de ser padre y marido, condenándose a 30 años de soledad. Le ofrecí un pañuelo de papel. Sécate las lágrimas. El pasado está. Las niñas ya son mayores. Supongo que nuestro destino era este. Antonio tomó el pañuelo y me miró con sus ojos enrojecidos, en los que brillaba una mezcla de gratitud y alivio. Desde ese día, el ambiente entre nosotros se relajó. Él siguió viniendo a diario y yo acepté sus cuidados como algo natural. Finalmente, llegó el 30º día desde mi ingreso. Hoy me daban el alta. Mi rodilla, en realidad, estaba bien desde la segunda semana, pero decidí quedarme el mes completo para ver la reacción final de mis hijas. Por la mañana, después de pagar la factura con el dinero que Laura me había transferido, recogí mis cosas en la bolsa de viaje. Sentada en la cama, abrí el chat familiar llamado Mamá y las 3 mosqueteras. El grupo llevaba 10 días en silencio. El último mensaje era una foto de Lucía, con una pila de trabajos por corregir. Escribí lentamente. El médico me da el alta hoy. La rodilla ya está mucho mejor. A ver si podéis organizaros para venir a recogerme. Le di a enviar. Y esperé. Nerviosa. Esperaba que al menos una de ellas llamara diciendo que ya venía de camino. Pero cuanta más esperanza, mayor la decepción. 15 minutos después, Laura fue la primera en responder. Mamá. Lo siento muchísimo. Hoy tengo un juicio muy importante. No puedo faltar. Pídele a la cuidadora que te llame un taxi. Por favor. Mañana por la noche, cuando termine, voy a cenar contigo. Pocos minutos después, llamó Clara. Se oía el bullicio de un aeropuerto. Estoy en Barajas. A punto de volar a Sevilla para cerrar un contrato. No sabía que te daban el alta hoy. Dile a la cuidadora que pida un buen coche. Te he transferido 300 euros más a la cuenta. Finalmente, Lucía, la pequeña, escribió solo 2 líneas. Lo siento, mamá. Tenemos una inspección del ministerio en la facultad. Como jefa de departamento, no puedo irme. Miré las 3 excusas. Tan razonables y perfectas. En la pantalla del teléfono, y sentí un vacío inmenso. No había ira ni reproche. Solo una profunda impotencia y tristeza. Mi prueba había terminado oficialmente. Me di cuenta de que había fracasado estrepitosamente en educar a mis hijas en el valor de la unión familiar. Les enseñé a ganar dinero, a abrirse paso en la sociedad. Pero olvidé enseñarles a amar y valorar los lazos de sangre. Para ellas, el dinero podía solucionarlo todo, incluso recoger a una madre anciana y enferma del hospital. Probablemente pensaban que pagando los mejores servicios médicos y de transporte, me sentiría reconfortada. Pero no entendían que lo que una persona mayor más necesita es presencia física, una pregunta directa, y no mensajes fríos a través de un teléfono. Cogí mi bolsa de viaje y salí de la habitación, despidiéndome de la señora Pilar y la señora Dolores. Mis 2 compañeras de habitación me miraron con lástima. La señora Pilar incluso me dijo que no me apenara, que los jóvenes de hoy en día son todos así. Mis pasos pesaban. No por el dolor de la rodilla, sino por la soledad que me envolvía. La puerta del hospital se cerró a mi espalda, dejando atrás 30 días de esperanzas y decepciones. Caminaba cabizbaja por el pasillo hacia la salida. Entre el ir y venir de la gente, me detuve de repente al ver una figura familiar apoyada en una columna cerca de la puerta. Era Antonio. Llevaba su chaqueta descolorida y una gorra gastada, y sus ojos cansados estaban fijos en la entrada. Al verme salir, se acercó rápidamente. Hoy parecía aún más demacrado. Su rostro pálido y sus labios sin color. Caminaba tambaleándose, como si estuviera ebrio.
Me quitó la bolsa de viaje de la mano y me dijo con voz ronca: «Deja que la lleve yo. Tu pierna acaba de mejorar, no debes cargar peso». «¿Desde cuándo estás aquí?», le pregunté, sorprendida. «¿Cómo sabías que me daban el alta hoy?». Antonio sonrió levemente, jadeando. «Se lo pregunté ayer a tu médico. Sabía que tus hijas estarían muy ocupadas, así que vine temprano por si podía ayudar en algo». Me quedé sin palabras, con un nudo en la garganta. Mis 3 hijas, ricas y de mi propia sangre, no habían venido. Y sin embargo este hombre pobre y enfermo estaba esperando en la entrada del hospital solo para llevarme una bolsa de ropa. Antonio llamó a un taxi. Me abrió la puerta con cuidado, protegiendo mi cabeza con la mano para que no me golpeara, y me ayudó a sentarme. Luego se sentó en el asiento del copiloto. El coche arrancó. Durante el trayecto a casa, ninguno de los dos dijo nada. Yo miraba su espalda encorvada reflejada en el retrovisor, con una extraña sensación de pena en el corazón. De vez en cuando, lo veía presionarse el abdomen, doblándose de un dolor invisible. El taxi paró frente a mi edificio. Antonio pagó, y me acompañó con la bolsa hasta la puerta. La dejó en el felpudo y se quedó de pie, jadeando, con el sudor empapándole la frente. Con mano temblorosa, sacó de su bolsillo un sobre amarillento y una tarjeta bancaria gastada. Se acercó y me los puso en la mano. «Toma esta tarjeta», dijo con dificultad, «para que tengas algo por si te pones enferma. La clave es tu fecha de nacimiento. En la carta he escrito lo que tenía que decir. Léela con calma. Ahora tengo que irme. Tengo algo urgente que hacer». Antes de que pudiera reaccionar, Antonio se dio la vuelta y se fue, con un andar vacilante, perdiéndose entre la gente. Me quedé paralizada en la puerta, viéndolo desaparecer, con un mal presentimiento en el corazón. La tarjeta y la carta en mi mano parecían emanar un calor extraño, como si estuvieran a punto de desvelar los secretos de los últimos 30 años. Entré en casa, dejé la bolsa en el sofá y fui directamente al cajero automático de la esquina. Un viento frío me hizo estremecer. Pero la curiosidad y la inquietud eran más fuertes. Sostuve la tarjeta, el chip plateado casi borrado de tanto usarlo. La introduje en la ranura y tecleé mi fecha de nacimiento como contraseña. Pulsé la opción de consultar saldo. Tras unos segundos, apareció una cifra en la pantalla. Parpadeé varias veces, pensando que veía mal. La pantalla mostraba claramente 14.000 euros. Mi mente se quedó en blanco y casi me caigo. Para mis hijas, esa cantidad era lo que ganaban en un par de meses, pero para un camionero como Antonio, era una fortuna inimaginable. 30 años al volante, comiendo mal y durmiendo poco. Sabía perfectamente lo duro que era para un trabajador manual ahorrar una cantidad así. No era solo dinero, era su sangre, su sudor y su juventud exprimida en la cabina de un camión. Saqué la tarjeta, con las manos temblando sin control. ¿De dónde había sacado tanto dinero para dárselo a mí, la mujer que lo había despreciado durante años? Para ahorrar 14.000 euros, tendría que haber vivido en la más absoluta austeridad. Comidas a base de verdura hervida y pescado seco. Ropa remendada hasta el infinito. Noches durmiendo en aparcamientos para ahorrar el alquiler de una habitación. La imagen de su espalda encorvada, su tos profunda y las pastillas baratas que tomaba en el hospital aparecieron nítidamente en mi mente. Volví a casa arrastrando los pies, apretando la tarjeta contra mi pecho. Sentía el peso del sacrificio silencioso de un hombre que había decidido cambiar su vida por la tranquilidad de su familia. Ese dinero era tan grande que aplastó mi orgullo. Siempre me había jactado de haber criado a mis hijas sola, de que no necesitaba a aquel hombre irresponsable. Pero la verdad que mostraban los números en el cajero era muy distinta. Antonio nunca había abandonado su responsabilidad como padre. Solo había elegido cumplirla desde la distancia, de la forma más silenciosa y dolorosa. Al llegar a casa, me senté en el sofá sin encender las luces. El cielo gris de la tarde envolvía la casa. Abrí con cuidado el sobre amarillento. Dentro había 2 hojas de cuaderno cuadriculado, escritas con tinta azul. La letra de Antonio era firme, pero en algunos puntos estaba borrosa, como si hubieran caído lágrimas al escribir. Me ajusté las gafas y empecé a leer. La carta comenzaba con una disculpa tardía. Contaba sus primeros años en el sur, aprendiendo a conducir camiones. El trabajo era agotador, lleno de peligros. Hablaba de un accidente que tuvo en el puerto de Despeñaperros, el año en que Laura, con 18 años, se preparaba para la selectividad. El camión se quedó sin frenos y se precipitó por un barranco. Él sobrevivió milagrosamente, pero se rompió el fémur.
Mientras estaba en un hospital de provincia, solo, se enteró de que su hija mayor había sacado una de las mejores notas de la selectividad. Pero que no teníamos dinero para la matrícula. Aunque no se había recuperado, pidió el alta voluntaria. Vendió su viejo reloj y pidió dinero prestado a otros camioneros para enviárnoslo. Pero no se atrevió a poner su nombre. Le pidió al señor Morales, el bondadoso dueño de la empresa de transportes, que llevara el dinero y se lo entregara a mi familia en nombre de una fundación local de becas. Al leer esto, mi corazón se encogió. Recordaba perfectamente ese año. Cuando recibimos el sobre con el dinero de la beca, nos abrazamos y lloramos de alegría. Le dije a Laura que tenía que estudiar mucho para devolver a la sociedad lo que le habían dado. Resulta que aquel benefactor anónimo era su padre, con la pierna escayolada, sufriendo en un hospital desconocido. La carta continuaba relatando otros momentos clave en la vida de mis hijas. Cuando Clara montó su empresa y estuvo a punto de quebrar por falta de capital, fue Antonio quien, a través del señor Morales, actuó como inversor anónimo, aportando una pequeña cantidad que la ayudó a salir adelante. Cuando Lucía consiguió una beca parcial para estudiar en el extranjero, el billete de avión y el dinero para el primer mes también provinieron de los incontables viajes nocturnos de su padre. El final de la carta casi me deja sin aliento. Antonio escribía que no había podido cumplir su promesa juvenil de hacerse rico, que toda su vida había sido un padre pobre, que había ahorrado en silencio cada céntimo para allanar el camino de sus hijas hacia el éxito. Recientemente, se había sentido muy débil, con un dolor agudo en el costado derecho y vómitos de sangre ocasionales. Al ir al médico, le diagnosticaron un cáncer de hígado en fase terminal, sin posibilidad de tratamiento. Sabiendo que le quedaban meses de vida, decidió dejar el trabajo y volver a la ciudad con sus últimos ahorros. Alquiló una habitación miserable en un callejón solo para poder pasar cada día cerca de nuestra casa, para ver a sus hijas, triunfadoras, y para verme a mí, sana y fuerte. Me pedía que usara los 14.000 euros para mi vejez y que, por favor, no les contara la verdad a las niñas, para que siguieran sintiéndose orgullosas de su propia valía, y no tuvieran que cargar con el peso de un padre culpable. La carta cayó sobre mi regazo. El mundo de orgullo que había construido durante 30 años se hizo añicos. Hundí la cara entre las manos y rompí a llorar desconsoladamente. El llanto ahogado resonó en la casa vacía. La dignidad de una mujer que había criado sola a sus hijas resultó ser una farsa en la que yo era la protagonista, mientras Antonio, en la sombra, se encargaba de todo el atrezo, pagándolo con su propia vida. Recordé las veces que mis hijas me habían preguntado por su padre. Siempre les había hablado de él con rencor, inculcándoles la idea de que era un sinvergüenza que nos había abandonado por otra mujer. Había llenado sus corazones de odio. Laura había llegado a decir que si alguna vez volvía, llamaría a la policía. Clara dijo que le tiraría un fajo de billetes a la cara y rompería toda relación. Y Lucía siempre evitaba la palabra padre, como si fuera una mancha en su currículum perfecto. Todas sus palabras crueles las había provocado yo, y Antonio no tenía ni idea del resentimiento que sentían las hijas por las que había sacrificado su vida. Con las mejillas empapadas en lágrimas, busqué a tientas mi móvil y marqué su número. Sonó varias veces y saltó el buzón. Lo intenté una y otra vez, pero fue inútil. Desesperada, busqué en el sobre una dirección. Encontré una pequeña anotación. Un barrio de chabolas en las afueras, cerca de la estación de autobuses del sur. Una zona de trabajadores pobres. Sin importarme el dolor de rodilla, sin cambiarme de ropa, salí corriendo a la calle y paré un taxi. El corazón me latía con fuerza. Un miedo terrible me oprimía el pecho. 30 días cocinando para mí, soportando un dolor atroz. ¿De dónde había sacado las fuerzas? Tenía que encontrarlo, pedirle perdón. Llevar a mis hijas a que lo conocieran antes de que fuera demasiado tarde. El taxi me dejó en un callejón oscuro y húmedo. Tras preguntar a varios vecinos, encontré la habitación número 12, al final de una hilera de infraviviendas. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado. Por una ventana rota, vi un espacio minúsculo y agobiante. No había nada de valor. Solo un catre, una bombona de gas y un par de cacerolas abolladas. Y por todas partes, en el suelo, en la mesa, decenas de blísteres vacíos de analgésicos potentes. La imagen de esa pobreza me golpeó con una fuerza brutal. Un vecino se asomó. Le pregunté por el señor Antonio. El hombre suspiró y me dijo que llegaba tarde, que esa misma tarde, al volver a casa, se había desplomado en la entrada del callejón, vomitando sangre.
que los vecinos habían llamado a una ambulancia y se lo habían llevado al hospital oncológico. El vecino añadió, con pena, que era una lástima. Un hombre tan enfermo y siempre solo. Al oírlo, todo a mi alrededor empezó a dar vueltas. Tuve que agarrarme a la ventana para no caer. Su despedida en la puerta de mi casa había sido su último esfuerzo por asegurarse de que yo recibiera el dinero. Salí corriendo de allí, llamé a otro taxi y le grité al conductor que fuera al hospital oncológico, rezando para que Antonio siguiera vivo, para que tuviéramos la oportunidad de redimir 30 años de crueldad e indiferencia. El hospital de noche era un lugar sombrío. En la UCI, a través de un cristal, lo vi. Tumbado en una cama, tan delgado que era solo piel y huesos, rodeado de tubos y máquinas que pitaban sin cesar. Llevaba una mascarilla de oxígeno y su pecho apenas se movía. Lloré desconsoladamente al verlo luchar solo contra la muerte. Un médico salió y me acerqué a él, suplicándole que lo salvara, que pagaríamos lo que fuera. El médico me miró con compasión. ¿Es usted familiar? ¿Por qué han esperado tanto para traerlo?, me preguntó. Su estado es crítico. Cáncer de hígado en fase terminal con metástasis. La causa probable son años de agotamiento y malos hábitos como camionero. Debería haber estado ingresado hace meses. Pero rechazó todo tratamiento. Señaló su historial. Nunca he visto a un paciente con un tumor tan grande aguantar tanto. Estos últimos 30 días, ha estado abusando de analgésicos opiáceos muy potentes para enmascarar el dolor. Eso le ha permitido moverse, pero ha acelerado el deterioro de sus órganos. Hoy, al parecer, tras cumplir algún deseo importante para él, su cuerpo ha colapsado. Ha sufrido una hemorragia interna masiva. Prepárense para lo peor. Estamos manteniéndolo con vida artificialmente para que puedan despedirse. Al oír la sentencia, me derrumbé en el suelo del pasillo. Su dedicación al traerme la comida cada día la había pagado acortando su propia vida. Con manos temblorosas, llamé a Laura. Estoy ocupada, mamá. Llámame luego, dijo su voz profesional. Deja esos malditos papeles y ven ahora mismo al hospital oncológico. Le grité. Tu padre se está muriendo. Colgué antes de que pudiera responder y llamé a las otras dos con la misma orden. Una hora después, aparecieron mis 3 hijas, elegantes y confundidas. Mamá, ¿por qué nos haces venir a ver al hombre que nos abandonó?, protestó Laura. Sin decir palabra les entregué la carta y la tarjeta bancaria. Lee, le ordené. En voz alta. Laura empezó a leer, su voz al principio irritada, pero pronto empezó a temblar. Al llegar a la parte del accidente y la beca anónima, se detuvo, su rostro pálido como el papel. Recordó aquel año, a punto de renunciar a la universidad por falta de dinero, y cómo aquella fundación la había salvado. Aquel dinero lo había pagado su padre con un fémur roto. Clara le arrebató la carta. Sus ojos se abrieron como platos al leer sobre el inversor anónimo que salvó su empresa. Lucía rompió a llorar al oír hablar del dinero para su billete de avión. Las 3 cayeron de rodillas en el pasillo, sus ropas de diseño manchadas de polvo. La verdad había destrozado su orgullo y su indiferencia. Se dieron cuenta de que sus brillantes carreras estaban construidas sobre el sudor, el dolor y la sangre de un padre pobre al que siempre habían repudiado. Se abalanzaron sobre el cristal de la UCI, mirando el cuerpo frágil que respiraba con dificultad. El monitor de repente mostró un ritmo cardíaco ligeramente más estable. El médico nos permitió entrar, vestidos con batas estériles. Durante 15 minutos, nos acercamos a la cama. Antonio abrió lentamente los ojos. Al ver a sus 3 hijas llorando a su alrededor, un destello de felicidad iluminó su mirada cansada. Laura se arrodilló, besando su mano áspera y pidiendo perdón una y otra vez. Clara le acarició el pelo canoso, prometiendo dejarlo todo para cuidarlo. Lucía solo podía llorar, abrazada a su brazo. Antonio pidió que le quitaran la mascarilla un momento. Con una sonrisa serena, susurró. No lloréis. Veros así, convertidas en mujeres de éxito, es toda la felicidad que necesito. La culpa fue mía. Fui un cobarde. Lo único que hice fue cumplir con mi deber como padre. No tenéis que sentiros mal por nada. Luego me miró a mí y me dio las gracias por haberlas criado. Sus palabras generosas hicieron que el arrepentimiento de mis hijas fuera aún mayor. En esa fría habitación de hospital, los nudos de 30 años de rencor se deshicieron. Aunque le quedaba poco tiempo, ese momento de reencuentro sanó las heridas de nuestra familia rota. A la mañana siguiente mis hijas, decididas, movilizaron todos sus recursos. Laura contactó con un hospital en Singapur,
Clara puso a la venta una de sus propiedades para fletar un avión medicalizado. Pero el jefe de oncología fue tajante. Era inútil. Cualquier tratamiento sería un ensañamiento terapéutico. Dijo que Antonio estaba experimentando un momento de lucidez final, una última llamarada de vida. Antonio, con la poca fuerza que le quedaba, rechazó cualquier intento de tratamiento costoso. Solo tenía un último deseo. No quería morir en un hospital, sino en la vieja casa del barrio obrero donde una vez fuimos felices. Hacía años que había vendido esa casa, pero Clara no tardó en localizar al nuevo dueño. Resultó que la usaba como almacén y la alquilaba. Esa misma tarde, Clara le ofreció 10 veces el precio del alquiler por un mes. Contrató a un equipo de limpieza, y en pocas horas la casa quedó vacía y limpia, lista para recibirnos. Conseguimos el permiso para una alta paliativa. Una ambulancia nos llevó a nuestro antiguo hogar. Al ver la fachada familiar, el rostro pálido de Antonio se iluminó. Lo acostamos en una cama, en el mismo lugar donde dormía 30 años atrás. Esa tarde, por primera vez en 3 décadas, mis 3 hijas cocinaron juntas. Dejando atrás sus trajes y sus títulos, se pusieron delantales y se afanaron en preparar una cena familiar. Laura, la abogada que solo pedía comida a domicilio, preparó el caldo de pollo con la receta de su padre. Clara frió tortillas de patatas, jugosas como a mí me gustaban. Lucía hizo un arroz blanco perfecto. La casa se llenó de vida. Servimos la cena en una mesita junto a la cama de Antonio. Él ya no podía tragar. Pero Laura humedeció sus labios con una cucharadita de caldo. Él sonrió. Y en su mirada vimos que saboreaba cada aroma, cada recuerdo. Fue la comida familiar más completa de nuestras vidas. Esa noche, mis hijas durmieron en colchones en el suelo, junto a su padre, como cuando eran niñas. Yo me quedé velándolo. Pasada la medianoche, Antonio susurró mi nombre. Tomó mi mano con una fuerza sorprendente. Gracias por darme la oportunidad de ser padre una última vez, dijo. Cuida de ellas. Luego, cerró los ojos y su respiración se fue apagando hasta detenerse. Se fue en paz, con una sonrisa en el rostro. Su funeral fue sencillo pero digno. Los compañeros de trabajo de mis hijas se sorprendieron al ver la humilde historia de su padre. Pero ellas, sin avergonzarse, hablaron de él con orgullo, como el gran hombre que, con su trabajo de camionero, había tejido el futuro de todas. El sacrificio de Antonio transformó a mis hijas. Laura redujo su carga de trabajo, Clara delegó responsabilidades y prohibió las llamadas de trabajo los domingos. Lucía ajustó su agenda para pasar los fines de semana conmigo. Habían aprendido que el tiempo con la familia es lo único que no se puede recuperar. Una noche, puse sobre la mesa la tarjeta bancaria y les conté la historia de los 14.000 euros. Con los ojos llenos de lágrimas, decidimos que ese dinero, amasado con tanto sacrificio, no podía gastarse en nosotras. Acordamos usarlo para abrir un comedor social en el mismo barrio pobre, donde Antonio pasó sus últimos días. Un mes después de su muerte, inauguramos el comedor social Antonio. Yo misma me puse al frente de la cocina, enseñando a preparar sus platos favoritos. Cada día, servimos comidas calientes a trabajadores, transportistas y gente necesitada. Al ver sus sonrisas, siento una paz inmensa. Antonio ya no está, pero su amor silencioso y su sacrificio siguen vivos, calentando los corazones de quienes más lo necesitan. Este pequeño comedor es nuestra forma de continuar su historia, recordándonos cada día el valor incalculable de la familia y la generosidad.